Bienvenidos a un nuevo programa de Pinceladas Ecuestres, el podcast dedicado al mundo del caballo y especialmente de la doma clásica, como todos sabéis. Paso a saludar a mi compañero Antonio. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí encantado de estar contigo una vez más y bueno, entusiasmado por el programa de hoy. Muy bien. Pues nada, hoy tenemos a una amazona argentina que está en Estados Unidos. ¿Cómo está? Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá. Muy bien, muchísimas gracias por haber querido hacer la entrevista, Mica. Y nada, pues como sabemos que conoces el podcast, pues nada, ya sabes el formato y vamos a intentar entre todos, entre Antonio y yo, pues hacerte preguntas para que la gente también te conozca un poquitín. Entonces nos gustaría empezar, como hacemos con todos los invitados, pues que nos cuentes un poco tu historia personal desde niña hasta que te hiciste amazona profesional. Cuéntanos un poquitín tu historia, tus comienzos, de dónde vienes, tus orígenes. Bueno, yo soy de Buenos Aires, Argentina, y mi pasión por los caballos fue desde pequeña. Nosotros teníamos un campo, una pequeña quinta en Luján, y siempre fui fanática de los caballos. Antes de tener caballos ya estaba montando una cabra, el perro, cualquier cosa. Tenía unos palitos de una rama que mi mamá me hacía cabezas de caballo de cartón. Y bueno, hasta que me empezaron a dejar montar, pero aprendí así en el campo, yendo de cabalgatas, arriando vacas. Para mí eso era lo mejor del mundo. A los 11 años, mis papás tuvieron que vender el campo, entonces empecé a montar en lo que es un club hípico en medio de la ciudad, y ahí empecé a tomar clases de equitación, de las famosas tandas, digamos, y 1 o 2 veces por semana. Yo empecé en el Club Hípico Mediterráneo, que está en Buenos Aires, y un día vimos que habían ponis, que estaba una escuelita de ponis, y ahí fue donde empecé a hacer lo que era un poco de salto, un poco de adiestramiento y lo que se llamaban los juegos, los pony games. Y creciendo eso fue muy popular por bastantes años. Creo que hubieron 3 años que había millones de chicos en esa categoría, y la verdad que esa fue mi primera pequeña introducción a lo que era el adiestramiento. Porque para competir tenías que hacer una prueba de adiestramiento y 2 de salto. A los 13 años hubo una invitación de acá de Estados Unidos para un equipo de chicos para ir a competir en un concurso de adiestramiento para chicos acá en Estados Unidos. Y ahí fui seleccionada entre varias personas, quedamos 4 que viajamos para Estados Unidos a competir. Y esa fue realmente, creo que mi primera experiencia con lo que era la competición de adiestramiento, digamos, fuerte, porque había categorías de los ponis, de young riders, de juniors, y no habían, no sé, 50 chicos, habían 300 chicos haciéndolo. La organizadora de ese concurso era Lendon Gray, y ella tenía su propia caballeriza también, donde pasamos 10 días antes del concurso, que nos prestaron caballos ahí, y ahí empecé a ver, digamos, cómo la gente trabajaba. Había muchas oportunidades para jóvenes jinetes para venir a hacer pasantías y ese tipo de cosas, y ahí quedé enganchada totalmente con el adiestramiento, porque dije, yo quiero volver acá y hacer esto. Porque estaba en esas posiciones que se llaman working student, donde cambias trabajo por clases. Pero bueno, después... Esto tenías 13 años por ahí, ¿no? Cuando viniste. Sí, 13 años.
y quedé fascinada con el adiestramiento en ese momento. Uh-huh. Una vez de vuelta en Argentina, estábamos pasando una situación económica no muy buena, entonces ya mis papás, digamos, no me podían pagar clases ni nada, y lo que empecé a hacer en el Club Hípico Argentino fue empezar a montar caballos de salto que necesitaban, cuando no saltaban, que alguien los mueva un poco. Y así fue un poquito que me mantuve montando por bastantes años, y de repente me empezaron a pagar un poquito para que vaya todos los domingos, porque la gente no quería montar los domingos. Claro. Y así me mantuve, digamos, todo lo que fueron mis años de secundario. Después apareció, digamos, Maro Sácar dándome una mano muy grande. Maro Sácar, que es jinete amazona argentina, 7 veces campeona nacional, que me dio una mano realmente desinteresadamente. Me empezó a dar clases con los caballos que yo montaba, o mismo me prestaba sus caballos, y bueno, así me fui pudiendo quedar un poquito más enganchada en el adiestramiento. Ajá. Sí, porque ella era instructora de doma clásica, de dressage, ¿no? Doma clásica, ¿no? Sí, y bueno, en ese momento era, digamos, la mejor de Argentina. Ajá. Había ganado campeonato tras campeonato, y bueno, imagínate que para mí eso era tocar el cielo con las manos, que Maro Sácar te dé una mano. Claro. A mí eso me ayudó mucho. Pero bueno, hubo mucha gente en ese momento también que me siguió dando la oportunidad de montar, y en lo que podían me ayudaban. ¿Y en esa época tú estabas estudiando o ya tenías claro que ibas a ser profesional? Yo no tenía claro que iba a ser profesional, pero sí tenía claro que iba a montar toda la vida. Yo estaba terminando el secundario, y mi meta, desde que volví de Estados Unidos, era juntar plata para poder volver y estar en una de estas posiciones de working student. Ajá, muy bien. Y entonces, cuando usted terminó los estudios secundarios, ¿se fue otra vez para Estados Unidos? ¿O? Bueno, yo pude, en unas vacaciones antes de terminar el secundario, que son 3 meses, venir para acá, a Estados Unidos, para, digamos, hacer como un tipo de prueba, a ver si me gustaba, si lo podía hacer, si yo les servía a ellos también. Entonces hice, creo que estuve, 3 meses, que era pleno invierno, me acuerdo, que fue un shock terrible, porque yo jamás había visto la nieve. Y sí, ahí al principio fue bastante duro, porque era un cambio muy radical, ¿no? De pasar de vivir en la ciudad a estar en medio del bosque, la primera vez sola. Sí, fue como, no me fue tan fácil adaptarme, pero sí, una vez que encontré el ritmo, volví a Argentina a terminar el secundario, y ya sabía que una vez terminado el secundario iba a volver para acá. Y te ibas a volver. Uh-huh. Entonces, bueno, esto ya más o menos nos ha explicado lo que te llevó a... O sea, que tuviste claro que te tenías que ir de Argentina para venirte a Estados Unidos. Eso lo tenías claro, ¿no? Sí, yo creo que en Argentina realmente el adiestramiento no está tan desarrollado, y las oportunidades son distintas. Entonces yo sabía que para seguir aprendiendo tenía que irme a un lugar donde hubiesen más oportunidades. Uh-huh. Ya, ¿y por qué Estados Unidos y no Europa? Bueno, Estados Unidos surgió por este contacto que habíamos hecho cuando vinimos a concursar, porque la señora que organizaba el concurso se llama Lendon Gray, y es jinete olímpica americana, fue 2 veces olímpica, y tenía una caballeriza en su momento con 60 caballos, y esta oportunidades de working student eran muy, ¿cómo se dice? Era algo que estaba todo el tiempo, digamos, disponible. Entonces, digamos, surgió Estados Unidos porque era el contacto que tenía en ese momento realmente.
Claro. Bueno, ahora que has comentado a Lendon Gray, que yo la he conocido, la he visto varios clinics en Chicago y a mí la verdad es que me impresionó bastante la mujer, el trato con los chicos jóvenes y la pasión que le ponen los propios chicos jóvenes a ella. Me gustaría que contases un poco para nuestros oyentes, que en mayoría son españoles, bueno, de qué consiste el programa de esta señora, porque sí que es verdad que los que venimos de Europa, cuando llegamos a Estados Unidos, notamos que hay una falta de formación en los jinetes, hay muy poca formación. Pero es verdad que esta señora, sí ella tiene algo que es similar a lo que hay en Europa. Entonces, ¿podrías contar un poco qué hace ella y sobre todo la personalidad de ella? Que a mí también me pareció que es una mujer que tiene algo especial. Cuando la ves físicamente no te llama nada la atención, pero luego cuando empieza a hablar y empieza a dar una clase es impresionante. Sí, bueno, yo cuando empecé con Lendon, ella tenía su caballeriza con sus clientes, manejaba una caballeriza muy grande, pero lamentablemente ya había dejado de montar. Entonces yo, como esa experiencia de verla como jineta y sentir sus caballos y esas cosas, yo lamentablemente no lo pude disfrutar. Pero sí, por sus manos pasaban tantos chicos como yo, algunos querían ser profesionales, otros no, pero ella tiene como es como un don de querer realmente enseñar, no solo a montar, pero sino a todo lo que es el cuidado de los caballos y cómo ser un buen, como se dice acá, horsemanship, digamos, que no solo sean esos chicos que vienen, se suben y se bajan, sino realmente inculcarles lo que es valorar un caballo y el cuidado de los caballos, sobre todo, el respeto hacia los caballos. Eso creo que es una de las cosas que más transmite Lendon. Por ejemplo, Lendon no te deja, si estás hablando, que te quedes ahí con el caballo como si fuese un sofá. Te aniquila, te empieza a gritar de todo. Porque ella, claro, decía, tu caballo no es un sofá. Si querés hablar con tal persona, te bajás, lo llevás, lo cuidás y después venís a hablar con esa persona. Como cosas así que nosotros viniendo de Argentina, jamás, nosotros dabas vueltas con los caballos, te quedabas hablando, ¿no? Y ella tenía como ese... te inculcaba eso mucho, del respeto hacia el caballo y hacia el tiempo de los caballos, y no usarlo como como un sofá o lo que sea. Sí, cada vez que estabas arriba del caballo tenías que estar totalmente enfocado y no darlo por sentado, digamos, pero bueno, Lendon, cuando yo estaba con ella, sí hacía su concurso, que lo vienen organizando hace 25 años ya, y hacía clínicas, pero no tanto. Una vez que ella dejó de manejar su establo, fue cuando se empezó realmente a dedicar al crecimiento de los chicos y de los jóvenes jinetes, porque hace distintos programas, distintas clínicas por todo el país, quizás a lugares donde nadie va. Ella va y te arma un grupo de 20 chicos que son fanáticos de la doma y de querer aprender. Sí. Después tiene un programa en Wellington que dura 3 meses, donde van a distintas caballerizas, ven a distinta gente montar, vienen distintos profesionales, herreros, veterinarios, de todo tipo de la industria del caballo, vienen a dar charlas o sí, a pasar un tiempo con esos chicos. Uh-huh. Y ahora también tiene un programa que lo hace en el verano, que creo que es 1 mes, y es en Michigan, también donde es como 1 mes intenso montando con ella y teniendo acceso a distintos profesionales. Uh-huh. Okay. Sí, realmente es casi la única persona aquí que se está preocupando de enseñar a los jóvenes jinetes, ¿no? Porque si no, lo normal aquí es me compro mi caballo y adiós, y ya está.
Sí, y la verdad, Lendon siempre le ha dado oportunidades a chicos que quizás no tienen los medios. Una parte de su programa también es que quizás tenés un caballo que no lo podés vender porque tiene un problema o esto, lo otro. Su organización toma esos caballos y después son donados a chicos que, digamos, siempre que funcione bien todo, pero tiene este programa que al final caballos que para alguien es un descarte, le termina dando la oportunidad a un chico de hacer una carrera. Y Lendon también siempre fue muy... que le da la bienvenida a cualquier caballo a hacer adiestramiento. No necesitas ni el más caro ni el más... Cualquier caballo puede mejorar, cualquier caballo puede aprender cosas, como que no tiene discriminación ninguna. Bueno, pues qué bonita iniciativa. Bueno, ahora nos gustaría, Mica, aprovechando, pues hacerle la pregunta estrella de la casa que le hacemos a todos los jinetes. Y es que nos gustaría que nos comentara un poco, ya en aspectos técnicos, el tema de la puesta en mano, del contacto. Que es una pregunta que se le hacemos a todos los jinetes que pasan en el programa. Nos gustaría que nos comentara un poco como su percepción personal sobre este tema y cómo trabaja cuando tiene asimetrías en los contactos, en los caballos. Bueno, yo creo que eso es un tema que también depende de cada caballo, ¿no? Porque hay caballos que quizás quieren soltar la mano y no tomar el contacto, otros caballos que por naturaleza son más fuertes, entonces creo que cada contacto es un poquito un mundo que depende de cada caballo y en qué parte de su proceso esté, digamos. Quizás hay caballos que haya por momentos impulsarlos más a la mano y te rellenen más el contacto y después te das cuenta que bueno, ahora hay que montarlos más liviano o más en banda. Yo creo que no hay una sola respuesta para eso, creo que depende un poquito de cada caballo. Y en qué momento de su educación estén, ¿no? Quizás, por ejemplo, un caballo que suelta la mano, nos gusta quizás hacer todo lo que sea los trabajos laterales mucho menos profundos, menos laterales, digamos, y con caballos que sean más fuertes, quizás todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, como todos los caballos, como toda la gente, siempre van a tener un poquito de asimetrías y es nuestro trabajo tratar de canalizarlos a que estén los más parejos posibles. Ya. ¿A usted cómo le gusta sentir los contactos en sus caballos? ¿Cómo le gusta que estén ligeros o le gusta sentir algo de apoyo? A mí siempre me han gustado más ligeros. A mí los caballos que se apoyan en la mano y se tiran de cabeza, no. Una pesadilla. No es que no los monto, pero nunca elegiría un caballo así para mí. Y hay gente que son muy hábiles con ese tipo de caballos. Yo creo que soy menos hábil con este tipo de caballos. Yo quisiera preguntarle, usted que ha montado ya todo tipo de caballos, tanto ibéricos como centroeuropeos, ¿para usted cuál de los dos lados es más complicado de trabajar el contacto? ¿Qué es más difícil, trabajarle el contacto a un caballo español o lusitano en la doma clásica o un caballo centroeuropeo? Bueno, he tenido caballos con contactos increíbles, ya sea lusitanos o españoles o centroeuropeos. Y lo mismo, he tenido caballos totalmente complicados en el contacto. Yo sí, no creo que sea tanto una raza, sino el trabajo también que viene por detrás y un poco cómo son cada caballo. Yo creo que si no los podría poner en
en una caja de la raza, porque he tenido de las dos cosas. Ya, claro. Y ahora nos gustaría que nos comentara un poco el entrenamiento de sus caballos. Usted más o menos cómo basa un entrenamiento diario de sus caballos, o sea, o no tiene una estructura así, más o menos si lo tiene, cuánto tiempo dedica, si podría explicarnos en qué partes lo divide. Bueno, a mí me gusta siempre empezar caminando los caballos fuera de la pista, por lo menos 10, 15 minutos, que estén caminando afuera, no en la pista, rienda suelta. Y hay caballos que los puedo empezar quizás totalmente elongados, con el cuello abajo, buscando el contacto, y otros caballos que no, que necesitan orden desde el primer momento, porque si no es un descontrol. Y lo que uno quiere quizás que sea un beneficio termina siendo un popurrí de problemas. Pero bueno, creo que cada caballo te va diciendo lo que necesita. Una vez estado el estado del calentamiento hecho, digamos, el calentamiento te va diciendo un poco en qué es lo que vas a necesitar trabajar el resto de la monta, ¿no? Y también según lo que estemos tratando de hacer con el caballo, si es para competir, si es para un cliente, si es que estamos en medio de un proceso, por ejemplo, cuando están aprendiendo los cambios de pie, o todo va un poquito basado en lo que estamos tratando con cada caballo, pero al final siempre tratamos de que la monta sea lo más productiva posible en el tiempo más corto. ¿Viste? Cuando estás dando vueltas y ya se te pasó media hora y no llegaste al punto, es como que creo que ese día ya no vas a llegar. Y creo que esto también me cuesta a mí decir, bueno, hoy tendría que haber hecho esto distinto, o hoy tendría que haber cortado acá. Creo que a veces eso me cuesta, y lo veo después, digamos, haber terminado, bajarme y decir, ¿por qué hoy no me fui a caminar? ¿O por qué no corté acá? Creo que eso es difícil de evaluar en el momento que está pasando. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo es el entrenamiento de sus caballos normalmente? ¿Como qué media tiene? Cuando están bien, sacando el paso del principio, a veces es 15 minutos y ya está. Un caballo que cuando están bien hay que tratar de bajarse en el momento óptimo y decir, mañana será otro día, muy bien. Y hay veces que no, que ya estás media hora. Pero bueno, no necesariamente porque sea negativo, sino porque hay que trabajar cosas que llevan más tiempo y también según el carácter de los caballos, a veces se calientan más o tenés que darle más recreos de por medio, o empezás con un trabajo y tenés que volver atrás para volver a retomar. Sí, yo creo que esos días son, digamos, media hora de trabajo. Pero nunca estamos arriba más de 45 minutos. Ok, y si acaso usted sería partidaria de trabajar un caballo en más de una sesión al día, si no llega a ir bien, o sea, volver a trabajar luego más tarde el caballo. Sí, eso por ejemplo hoy día a veces lo tengo que hacer con mi caballo lusitano, que llega un punto a veces que se calienta demasiado y ya no hay vuelta atrás, entonces es mejor saber parar antes de ese momento y quizás hacer una sesión más corta a la tarde, o 2 sesiones cuando estaba, por ejemplo, empezando los cambios al tranco con él. Tenía que hacer cambio, bajarme al box, después a las 2 horas subirme otra vez, 3 cambios al tranco, bajarme y al box, y quizás lo llegué a montar 3 o 4 veces al día, 5 minutos. Solo para digamos,
¿cómo se dice? Afianzar la idea de que lo que ha hecho está bien, listo. Como que quede muy claro en su cabeza, cuando me das esto, se te premia y al box. Ok. Eso es curioso, esa forma de trabajo. También el tema del sistema de entrenamiento, el otro día me hacía yo una pregunta yo a mí mismo, también que nunca se la hemos hecho a siempre preguntamos por problemas, pero a mí me gustaría también saber, cuando tienes un caballo que está bien, que trabaja bien, que va bien, que todo está bien, a veces, yo en mi caso, me pasa que digo, bueno, ¿yo qué hago? Si está bien, casi no quiero ni montar el caballo. Entonces, ¿qué haces los días cuando tu caballo está bien y no tienes grandes problemas? Esos días que trabajas, ¿base o reafirma los ejercicios? ¿Qué es lo que más te gusta trabajar? Bueno, eso, por ejemplo, me ha estado pasando mucho últimamente con el caballo que tengo, es de Antonio, realmente, con Bradley Cooper, que finalmente... Sí, por ejemplo, que es un caballo que tenía haciendo Gran Premio, ¿no? Y está bien el caballo. Sí. ¿Qué haces con ese caballo? Bueno, por ejemplo, paseamos mucho por fuera, de repente lo tomo, le pido un piafé que esté conmigo, le suelto la rienda, lo llevo a la pista, lo tomo, galope, amplio, digamos que agarre cardio, digamos, no otra cosa, paso, me lo llevo afuera o vuelvo y pruebo cómo está el apoyo, está bien, listo, chao. Seguimos, es como tiene que ser una dinámica un poco distinta, que no sea tan repetitiva, tan aburrida para ellos, sino que ellos se mantengan más motivados, ¿no? Claro. Sobre todo cuando están bien, saben el trabajo, lo único que hay que hacer es mantenerles la cabeza inspirada, creo yo. Claro. Sí, ese es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Con los caballos que ya están domados, que es aburrirlos, machacarlos de trabajo, ¿no? Que a veces cuando un caballo está domado se abusa de hacer ejercicio y se pueden venir para atrás, ¿no? Sí, tal cual. Y sobre todo, sí, en la cabeza de ellos, ¿viste? Que no sea algo tan tedioso. Ya. Ahora nos gustaría, Mica, que nos comentara un poco sus métodos para iniciar los siguientes ejercicios, que bueno, se los preguntamos casi siempre a todos los jinetes, y bueno, nos gusta siempre preguntarle a cada jinete qué pasa, porque nos comenta cada uno pues diferentes estrategias. El primero, Piafé Passat, ¿cómo le gusta introducir a sus caballos en estos ejercicios? Bueno, la verdad que yo tengo que darle todo el crédito de lo que sé realmente de Piafé Passat, a lo que me han enseñado Antonio y a lo que Antonio Díaz Porras, y a lo que me han enseñado sus caballos, ¿no? Que han sido mis grandes maestros de Piafé Passat. Yo creo que lo más importante a la hora del Piafé Passat es que un caballo, digamos, no se mecanice tanto, y realmente que siga moviendo el cuerpo, que no sea algo que sea muevo los pies y el cuerpo duro, que realmente se ve mucho, y creo que hasta que no sentís un piafé o un passage con un caballo que realmente está utilizando el cuerpo, no te das cuenta de lo otro, que es un piafé quizás más mecánico. Entonces yo creo que lo que priorizamos cuando buscamos el Piafé Passat no es tanto que sea algo tan correcto y tan perfecto, sino que el cuerpo abajo nuestro se siga manteniendo con vida, que no sea de repente Piafé y ahora me vuelvo una tabla y muevo los pies. No sé si tiene sentido. Sí, totalmente. Entonces, porque se ven muchos caballos moviendo los pies y totalmente bloqueados y duros en la mano, piafando, y vamos, que eso abunda, ¿no? Hay muchísimo de eso, ¿no? Sí, y poder moverle el cuerpo, hacer un pequeño giro, o poder cambiarles la flexión, o distintas, que uno pueda hacer distintas preguntas a la hora de acortarlos,
y que el caballo siga respondiendo, no solo con una reacción de las patas o las manos, sino con la movilidad de todo el cuerpo. Cuando llegas ya a la cuadra, por ejemplo, que me imagino que os llegarás a la cuadra caballos que están iniciados y están, por ejemplo, así, haciendo esos piafés tan mecánicos, moviendo los pies, pero un poquito volcados en la espalda y sin mover mucho las manos, ¿cómo le quitáis esa idea al caballo de la cabeza? Que eso, ¿cómo le quitáis la idea de que eso es piafar? ¿Cómo que hacéis? ¿Empezáis de cero o aprovecháis un poquito de eso para mejorarlo? Sí, yo creo que no es que empezás de cero, pero empezás porque ellos lo que quieren hacer es, se siente como que es como un botón que apretás, como un truco de circo. Entonces tenés que explicarles, digamos, al caballo, por ejemplo, ponerlos un poquito en espalda adentro, que no es algo, el piafé no es algo en el que te vas a morir acá, te vas a plantar, te vas a quedar duro, y más que hacer piafé, es seguir avanzando, seguir pensando en que tienen que mover el cuerpo, como que nunca dejarlos estancarse en ese lugar de robot. Ahora estoy haciendo esto y no me puedes tocar hasta el paso siguiente. Como que en el momento que quieren plantarse en ese lugar es quitarlos de ahí, con la idea de que se mantengan cortos, pero no paralizados en el lugar. Y yo creo que una vez que aprenden eso de este es mi piafé y acá no me toques y acá me quedo, tarda un poquito en cambiarles el chip, pero yo creo que los caballos, una vez que lo hacen pudiéndose mover con más libertad, también lo aprecian más, ¿no? Es como es más un juego, no es algo tan mecánico. Y yo creo que una vez que sienten esas sensaciones también, bueno, hay caballos más bailarines que otros, ¿no? Pero creo que lo disfrutan más y empiezan a ofrecerlo más. Sí, también te sientes más liberado por delante, más liberado las espaldas, ¿no? Y sí. Sí, y claro, te acorto, pero si te pongo la pierna, tenés que darme una reacción, digamos, no te podés quedar acá, digamos, muerto zapateando. Ok, y ahora me gustaría que nos comentara un poco sobre los cambios de pie, o como le decimos en América, los volantes. No sé si en Argentina le digan igual, en Colombia los cambios se le dice volante. No, en Argentina se dicen los cambios de pie, se llaman los cambios de pie. Bueno, yo creía que era una gran cambiadora de pie, que era muy hábil cambiando de pie. También, hasta que vino un caballo y me dijo lo contrario, ¿no? Me dijo, bueno, tú aquí no estás tan segura. Creo que un poquito depende de cada caballo y cada tendencia que tengan, ¿no? Porque hay caballos que quizás te quieren apretar, o otros te vienen para atrás, otros dejan un pie. Creo que como el piafé, es algo que se tiene que enseñar más jugando y no tan mecanizado, ¿no? Que lo importante es que el caballo siga galopando con buena calidad, que sigan moviendo el cuerpo, que sigan dejándote montarlos, ¿no? Porque a veces uno le da prioridad al cambio de pie, y quizás el caballo está totalmente duro en el contacto, no responde realmente bien a la ayuda, se la toma, digamos, negativamente. Entonces creo que un cambio de pie se vuelve bueno y natural cuando uno le presta atención al galope, a cómo se está sintiendo el caballo, y como que el cambio de pie es un tema secundario que viene después de hacer esta gimnasia para que el caballo realmente esté con nosotros, con nuestro asiento y con esa sensación de montabilidad. Ok, ¿y cómo le gusta introducir, o sea, qué figura le gusta usar para introducir los cambios? Si nos podría comentar un poco. Quizás galopando en la línea 3/4 y
y empezar a incentivar al caballo a que salte un poquito más en la batida. En la línea de cuartos también estás muy... te queda muy presente si estás derecho, si no estás derecho, si el caballo se quiere ir para los dos lados. Y si uno puede mantener la línea, puede mantener el galope, creo que el cambio ahí se vuelve bastante natural y no es algo que anticipan tanto como quizás una diagonal. Quizás antes siempre mi tendencia era hacer una especie de, por el lado corto, me meto en la diagonal hacia la C, una muy pequeña diagonal. Y al final eso le terminaba dando un poquito de ansiedad y un poquito de claustrofobia a algunos caballos, ¿no? Entonces, a veces las líneas no tan cortas, que te permiten más que nada mantener un buen galope, son lo que te ayuda a tener un cambio de pie más natural y que no sea una explosión, ¿viste? Porque a veces los primeros cambios son esta cosa que uno prepara y de repente explotan, pero porque es toda esta tensión acumulada, porque uno está pensando en el cambio, en vez de un buen galope, una buena montabilidad, tener el caballo entre las dos riendas, derecho, que lo pueda cambiar de flexión, y que el cambio de pie sea una consecuencia más que la meta principal. Ok, me gustaría preguntarle porque, bueno, yo sé que usted ahora está entrenando con Antonio y Antonio, pues todo el mundo conoce que pues es uno de los jinetes más habilidosos que puede haber en los cambios de pie. ¿Qué le ha aportado a Antonio en este ejercicio? ¿Qué le ha enseñado? ¿Qué le ha aportado a su manera de cambiar los caballos? Bueno, más que Antonio, los caballos que ha domado Antonio me han enseñado bastante. Cuando yo fui a España y estuve un tiempo ahí en España y empecé a montar sus caballos que estaban súper domados, haciendo todo el Gran Premio con los ojos cerrados. Yo no era capaz de hacer un cambio de pie, pero no era capaz. Y también es... esta sensación de realmente tener el caballo contigo, galopando bien, moviendo el cuerpo, y cada caballo un poquito, los cambios de pie son un poco distintos, ¿no? A algunos les gusta la pierna más atrás, otros menos, otros con más presión, otros con menos presión, pero creo que no es una ayuda en particular que me ha enseñado Antonio, sino es encontrarle el sitio a cada caballo. Porque yo pensaba, bueno, yo sé cambiar de pie, hago tim, pum, cambio de pie, 1, 2, 3. Y quizás no es cómo es la ayuda del cambio, sino en qué lugar necesita estar el caballo para poder cambiar bien. Algunos necesitan estar más altos, otros más bajos, otros con más galope, otros con menos galope. ¿En qué lugar cada caballo tiene la posibilidad de cambiar bien? Y los caballos de Antonio, si no los pones en el sitio donde tienen que estar, no cambian. No cambian de pie. Sí. Te pegan una humillada. Por eso yo creo que... No cambia ni un aislado, vamos, ni uno. Que ni un aislado, te derrapan de la línea. Vamos, cosas así me han enseñado esos caballos, pero no sé, 300 lecciones así. De decir, bueno, yo lo hago así. No es como lo haces tú. Es encontrar dónde tiene que estar cada caballo para hacerlo. Y tener esa mente abierta de decir, a ver cómo voy a descifrar este caballo, en vez de querer que el caballo entre a tu sistema, entre a tus ayudas, vos tenés que entrar un poco a donde el caballo necesita estar montado. Uh-huh. Y ahora, sí, perdón, sigue. No, que eso al final te da un montón de herramientas, porque si no uno se queda un poquito estancado en su forma de hacer las cosas. Que sí, cada uno tiene su estilo y su digamos, su manera de montar, pero que tenés que tener un poquito
una esponja para poder absorber todas estas cosas que te van mostrando los caballos. Uh-huh. ¿Y qué dirías, por ejemplo, Mica, que el contraste estadounidense con la monta de España, que yo cuando llegué aquí, pues lo que me encontré fue la gente como todo muy técnico, muy pensado, muy sistemático, muy 2 más 2 son 4, más 2 son 6, más esto tal. Y luego cuando te encuentras, yo venía de una equitación en España donde conocía jinetes como Antonio, no como tú, por supuesto, no, pero jinetes como Ignacio Rambla, la escuela de Jerez, pues una monta todo mucho más de feeling. Entonces a mí me impactó mucho el decir, pero esta gente es que necesita, esta gente no tiene que ver a un tío como Antonio o como Ignacio, ¿no? Para ver otra cosa, ¿no? Para ti, ¿qué supuso también eso, ¿no? Ese decir, joder, he aprendido con Lendon Gray, que es una genio, ya hemos dicho que la tía es una genio, ¿no? Pero ¿qué le falta a ellos, a esta gente? ¿Qué le falta a esta gente que le trasplantaría tú de gente como Antonio? Yo creo que, sí, como vos decís, yo antes de conocer a Antonio, siempre sentí que en mi monta faltaba algo. Como que yo sentía que podía montar lo que es la silueta del caballo, pero no realmente meterme en el caballo. Sí. Es como que sabía dónde tenía que estar la nuca, la nariz, el contacto, la presentación, y te podía poner cualquier caballo ahí, pero no estaban realmente de verdad, digamos, donde vos sentís que estás con el caballo, que el caballo está contigo. Es un poco montar, sí, como te digo, la silueta del caballo y no el caballo en sí. Meterse en el caballo y estar con el caballo de una manera como se hace en España. Sí, acá falta mucho de eso y no mucha gente lo entiende, y creo que uno no lo entiende hasta que no lo siente. Claro. Porque esas cosas creo que no... Si vos tomás una clase y no lo llegás a sentir, es muy difícil cambiar el chip de decir, no, pero ¿cómo? El caballo tiene que tener la nuca acá y la espalda adentro son tres pistas, y es como que no me saques de ese esquema porque es muy difícil cambiar el chip. Sí. Y yo creo que, como te digo, hasta que alguien, por ejemplo, que toma una clase con Antonio, realmente no siente el cambio, hasta que vos no sentís el cambio, no lo entendés, no lo... Y de repente hay como como que no, esto no está bien, o yo no lo quiero, ¿no? Como que hay un cierto rechazo. Un cierto rechazo, claro, sí. Pero porque no se entiende, pero porque no lo han sentido. Yo hoy mirando hacia atrás, antes de conocer a Antonio, es como que digo, ¿qué estás haciendo? No antes de conocer a Antonio, pero antes de conocer esas sensaciones, ¿no? Esa estación, claro, sí. Y una vez que uno tiene esa sensación, yo creo que se vuelve adicto a eso. Y cualquier otra cosa te parece que no. Y cada uno tiene su forma de llegar al punto y de hacer las cosas, ¿no? Pero al final yo creo que cuando sentís un caballo que está con vos, que está vibrando, que está conectado, que está con poder, relajado, pero esas sensaciones creo que una vez que las sentís no querés otra cosa, ¿no? Ya. Me gustaría preguntarle, Mica, porque yo sentía un poco eso igual en Colombia, como que la gente era un poco, como decía Raúl, muy metódica, y para mi gusto a veces se quedaba un poco como ya, no sé, ya demasiado cuadriculados, como que faltaba ese punto de atrevimiento en decir, venga, este caballo ya ha llegado a San Jorge o a Clásica, venga, vamos a darle ese apretoncito y vamos a meternos un poco con él a ver si avanzamos más. Como que yo veía que la gente, no sé, en Estados Unidos, yo lo poco que viví cuando estuve allá y lo que me comenta Raúl, me asemeja mucho a lo que yo vi en Colombia, que era como que había cierta comodidad, como que la gente ya estaba cómoda en cierto nivel y le daba como apuro
pasar a ese puntito además, que con Antonio lo hablamos mucho también cuando lo entrevistamos. No sé si nos podría dar un poco su opinión sobre este tema, si lo ve un poco así también, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Sí, yo creo que a veces acá uno se queda un poquito estancado en decir, bueno, monto primer nivel, ahora entreno para segundo nivel, ahora cuarto, y si llegamos a San Jorge es como ya todo un mérito, ¿no? Es como que no se entrena desde el día cero para que este caballo en algún momento haga Gran Premio o haga los ejercicios de Gran Premio, ¿no? O que realmente esté domado. Y entonces te encontrás con caballos que tienen 12 años, que hacen un cambio de pie y un apoyo y no le pidas más, ¿no? Sí. Pero también yo creo que porque en España, o por lo menos jinetes como Antonio, es como un proceso tan natural el desarrollarlos de una manera que sí, los tocás y empiezan a jugar y de repente están piafando y de repente se están sentando y están haciendo los cambios de pie y es como una monta mucho más dinámica y más dinámica, diría yo, y no, como dijiste vos, tan estructurada, y no te salgas de los bordes porque no, y mantener los codos acá y las manos siempre acá, que bueno, que hay que también saber hallarlo, ¿no? Porque hay que también saber presentarse para una pista y no estar descuajenado por todos lados, ¿no? Que hay que saber ponerse en el molde y saber presentar un caballo, pero acá se monta siempre como en estado de presentación y no realmente trabajando lo que hay que trabajar. Y eso creo que es una gran diferencia en todo lo que es la equitación acá versus quizás España. Y mismo en Alemania, quizás, o los lugares centroeuropeos. Creo que la equitación española y portuguesa tiene un arte que no se ve en todos lados, que es muy, muy particular de esos países, ¿no? No sé por qué, de dónde viene, pero es muy diferente, ¿no? Sí. Sí, y aquí, menos que tú te encontrarás esos casos todos los días, como a mí me ha pasado, ¿no? Que donde yo trabajaba en Chicago, pues el caso de los caballos tienen que ir con un filete hasta que no hagan esto de esta manera, no hay que pasarlo al filete bocado, unas historias, ¿no? Que a mí se me hacía el camino inverso. Yo de repente estaba de haber visto gente, pues la monta de la escuela tan espontánea, tal, de repente ahora tengo que hacer el camino inverso y ahora un caballo con 13 años hay que montarlo con un filete hasta que esté preparado para el filete bocado, pero eso, en fin, ese tipo de historias, ¿no? Que te vuelven loco, ¿no? Que es como, madre mía. Sí, tal cual. Bueno, igual yo creo que también se puede ir para ambos, los extremos son muy malos en ambos casos, ¿no? Porque también a veces ves caballos con un bocado con 4 años que sean totalmente detrás de la mano, que tienen un contacto. Claro. Digamos, yo creo que se puede montar bien o se puede montar mal, ¿no? En cualquier lugar. Pero sí, acá también eso, como decís vos, es muy común de no, el caballo no está preparado y bueno, a este paso nunca va a estar preparado. Y entonces después, ¿viste? Te quieren vender un caballo de 11 años que apenas está haciendo un cambio de pie diciendo que tiene un gran futuro en las pistas del CDI, ¿viste? Y vos decís, estás muy lejos, ¿no? Claro. Y probablemente no vayas a llegar ya con esa... Claro, es como que se te pasó la hora. Claro. Pero bueno, eso lo ves mucho acá. Sí, aquí se ve mucho. Uh-huh. Bueno, Mica, pues también ahora, además de hablar del tema del entrenamiento tal, nos gustaría también que nos cuentes un poco que has representado a Argentina en 2 Juegos Panamericanos. Entonces nos gustaría que nos explicase un poco, nos contase un poco esa experiencia, qué significó eso para ti, y aunque ya lo has hablado un poquito, que nos cuentes un poco cómo ves tú el nivel de equitación en los países hispanoamericanos y especialmente en Argentina. Bueno,
Bueno, yo creo que en estos últimos años creo que se ha desarrollado bastante el deporte en Argentina y en todo Centroamérica. Realmente se ven muchos mejores caballos y gente mucho más preparada. Yo creo que es un poquito irreal pensar que quizás el adiestramiento en Argentina vaya a crecer como acá o como en Alemania, más que nada porque los números son distintos. Es como si quisieses que el polo sea un gran deporte en Finlandia. Y no. Pero sí creo que quizás no hay tanto número de gente como nos gustaría, pero sí hay mejores caballos, hay gente montando muy bien, gente que se quiere preparar, que está saliendo a competir afuera, y yo creo que sí, que ha habido una mejoría muy grande en lo que es la doma en Argentina y en todo Centroamérica. ¿Usted cómo ve? Bueno, ¿qué opina de que los panamericanos, los bolivarianos y todas estas competencias que se dan allá, el nivel máximo sea casi siempre San Jorge o intermedia? Yo no estoy para nada de acuerdo, la verdad. Yo creo que debería apuntarse el Gran Premio, porque veo que muchas veces se sale solo en estos niveles por comodidad. O sea, hablando, yo lo digo porque lo viví en Colombia, por ejemplo. O sea, yo claro, lo que veía allá, y con Antonio cuando lo entrevistamos, Antonio nos dijo un poquito más o menos lo mismo, que él tampoco estaba de acuerdo y que también él, cuando ha trabajado con el equipo argentino, pues ha intentado pues que los jinetes ahí en Argentina dieran como ese apretón de tuerca que hacía falta. Sí, yo creo que hay que siempre nivelar para arriba, ¿no? Nivelar para abajo. Y si uno nunca cambia el estándar de dónde hay que llegar, sí, la gente siempre se va a quedar un poquito estancada. Yo creo que si las reglas cambian y solo se hace de Gran Premio, los caballos de Gran Premio van a empezar a aparecer y la gente lo va a empezar a... va a ser un desafío que van a cumplir, yo creo. Claro. Quizás el primer año va a ser un poquito más complicado, pero si nunca lo cambias, la gente nunca va a dar el paso. Sí, probablemente si se exigiese que eso se anuncia para los siguientes juegos dentro de 4 años, pues yo creo que en esos 4 años sería un gran impulso para la industria también, ¿no? Porque la gente se preocuparía de entrenar, de entrenadores, de hacer algo más. Sí, tal cual. Yo creo que no tiene sentido que estos juegos, que los juegos clasificatorios para un Panamericano sean mixtos, y ni que los juegos Panamericanos sean mixtos cuando son clasificatorios para una Olimpiada, ¿no? Los equipos. Es como que no tiene sentido ninguno. Claro. Y hay una desigualdad inmensa cuando competís, por más que cambien un poquito el porcentaje y te den 3% más si es Gran Premio. Lo que conlleva un caballo de Gran Premio no tiene nada que ver con un caballo de San Jorge. Una prueba de Gran Premio es mucho más técnica. Cuando una prueba de San Jorge podés, digamos, tiene otro tipo de fluidez que quizás con un caballo que no está totalmente comprometido, sacás buena nota, pero claro, porque no tiene ese aspecto técnico. Entonces creo que, no sé, es comparar una prueba saltás 1.20 o 1.60, y no, es un salto muy grande entre el San Jorge y el Gran Premio. Claro. Ya, pero yo muchas veces he visto que esta gente no se atreve a dar el paso porque como les va muy bien en San Jorge, pues prefieren quedarse ahí ganando la escarapela a lo mejor intentar dar el paso siguiente, y a lo mejor ahí el caballo pues no va a sacar la misma puntuación. Es un poco lo que yo he visto. No sé si en Argentina o ahí haya sido igual. Bueno, yo creo que en Argentina se está trabajando, desarrollando caballos de Gran Premio, y creo que siempre la meta es llegar a Gran Premio, no quedarse estancado en San Jorge.
Y por ejemplo, en los Panamericanos pasados, la prioridad la tuvimos al ser seleccionados los jinetes de Gran Premio, no los de San Jorge. Bueno, y eso también es un incentivo, porque quedarte afuera teniendo un caballo de Gran Premio porque alguien sacó más nota en una San Jorge y te pesa, ¿eh? Hombre, claro. Pero bueno, cuéntanos un poco tus dos experiencias en los Panamericanos. ¿Cómo viviste todo eso? Y, en fin, cuéntanos un poco cómo te fue y sobre todo la experiencia, ¿no?, personal, ¿no?, de que te seleccionen. Bueno, en el 2015 hicimos el Panamericano en Canadá, en Toronto, y la verdad todo fue como se fueron dando, pasó todo muy orgánico, porque yo tenía un caballo que había sido mi caballo de Young Rider, que llegó hasta Gran Premio, y tenía ya 19 años y estaba casi semi-retirado. Yo tenía una estudianta que lo montaba de vez en cuando para aprender cosas de él, y leyendo las reglas dije, pero bueno, yo ya tengo la clasificatoria, digamos, tengo los puntajes del año anterior para estar en el Panamericano. Y estábamos en Wellington, estaba Antonio de coach de César Lopardo Grana, que es la cabeza de la Federación Argentina, que en ese momento él estaba compitiendo también. Y entonces le dije, quizás puede venir Antonio a ver el caballo y a ver si puede ser un caballo para el equipo. Y ahí fue cuando lo conocí a Antonio en el 2015, que estábamos en Wellington y le presenté el caballo. Y él dio como el visto bueno para decir, sí, este caballo puede servir para el equipo. Y bueno, su dueño me dio la oportunidad de tratar de llegar a esa meta, ¿no? Porque ella era un caballo mayor, estaba bien de salud, pero había que cuidarlo. Y sí, fue saliendo todo, digamos, de acuerdo a un plan que realmente nunca existió, que pasó un poquito de casualidad. Y yo estaba viviendo acá en Nueva York y era muy fácil el irnos a Canadá. Digamos, fuimos manejando sin problema, el caballo llegó bien y estuvimos creo que 10 días entrenando antes de la competencia. La federación había alquilado una caballeriza preciosa, pero claro, yo como era muy cuidadosa con el caballo no quería montar en las pistas y hacía que Antonio me vaya a dar clases a un potrero que había en el fondo con el pasto largo hasta acá. Pero yo le dije, mantener las cabezas de los caballos. Yo le dije, si ese caballo se mantiene motivado, él va a hacer una buena actuación. Yo no lo puedo meter en la pista a este caballo. Y entrenamos así en un potrero con el pasto hasta la rodilla, hasta llegar a los Panamericanos. Y la verdad que el caballo llegó muy bien. El primer día creo que nos dieron un 67 y monedas, creo que fue una de las mejores pruebas que hemos hecho. Y para mí fue una ilusión enorme, porque ese caballo había representado tanto en mi vida hasta ese momento, que terminar la carrera de él con un Panamericano y hacer una buena actuación a su edad fue para mí un honor y un orgullo enorme haber representado a Argentina con él. Después creo que en la especial tuvimos un par de fallos, pero bueno, el caballo estaba siempre muy bien de actitud, muy bien de salud. Creo que quedamos con 65 y sí, al final a la Cure en ese momento entraba la mitad de San Jorge y la mitad de Gran Premio. Y no importaba, digamos, el puntaje, era la mitad y la mitad. Y bueno, eran 8 creo que haciendo Gran Premio y 30 y pico haciendo San Jorge. Así que bueno, a la Cure no llegamos, pero bueno, ese fue para mí un broche de oro para mi carrera con este caballo, que había sido tan importante. Después del Panamericano de Chile, del 2023,
la experiencia fue, digamos, llegando al Panamericano totalmente distinta, porque realmente tuve que trabajar para la clasificatoria. Yo antes de montar al Bradley tenía un caballo de una clienta que se llamaba Rosso, que era un caballo que, ¿viste esos caballos que te calzan como un guante? Que tenés feeling, que te entendés, que te calzan en todo sentido. Y la meta era llegar con él a los Panamericanos y lamentablemente justo antes de irnos a Florida encontramos que tenía una lesión, que hubo que pararlo y fue ahí cuando Antonio me cedió las riendas de Bradley Cooper. Lo empecé a montar en enero ahí en Florida, pero claro, inmediatamente teníamos que ponernos a concursar para agarrar las clasificatorias, ¿no? Los puntajes. Entonces fue un poquito... fue difícil porque realmente no conocía el caballo, estaba aprendiendo a montarlo. Mientras aprendía a montarlo tenía que salir a las pistas. Fue mucho más difícil mentalmente para mí, porque yo sabía que era un caballo con mucho poder, mucha habilidad, y no poder llegar realmente a presentarlo como uno quiere. Pero bueno, al final sí conseguimos los puntos que teníamos que hacer y fuimos al Panamericano y realmente creo que en el Panamericano tuvimos muy buenas actuaciones. Mirando para atrás uno siempre dice, bueno, me hubiese gustado primero conocer el caballo, aprender a montarlo y luego concursarlo. Claro. Nosotros tuvimos que hacerlo al revés. Tuviste que ir aprendiendo compitiendo. Claro, que no es fácil, ¿no? Claro. Sobre todo compitiendo en Wellington, que es complicado, ¿no? Claro. En un año que todos están tratando de clasificar, es difícil. Claro. Y para que lo entendamos todos, los Panamericanos son todos los países de América, evidentemente, ¿no? Sí. ¿Y cuántas plazas se disputan? O sea, ¿cuántas plazas hay asignadas para cada país para clasificar para la Olimpiada? O la clasificación de los Panamericanos no está repartida, ¿no? Para Estados Unidos habrá tantas plazas, para Argentina tantas, para Colombia tantas, o ¿cómo va eso? No, el Panamericano, igual no estoy 100% segura, pero se le da una plaza al equipo ganador, que el Panamericano por lo general siempre por equipos lo gana Estados Unidos, entonces ahí ya tienen una plaza para la Olimpiada, y se dan 2 plazas individuales. 2 plazas individuales. Vale. Sí, que una la sacó Julio y otra Julio creo que y Ivonne, ¿no? La de República Dominicana, ¿no? No sé si había sido Ivonne, no me acuerdo quién la sacó. Pero sí, que se dan 2 plazas individuales y siempre, bueno, también por equipo está un poquito la desigualdad de... Claro, es que Estados Unidos es demasiado competir, ¿no? Contra todos los demás, ¿no? Sí, y bueno, pero bueno, uno tiene que pelear y tratar siempre de hacer lo mejor posible, pero bueno, siempre un poquito sabiendo que la gran potencia del Panamericano es Estados Unidos. Claro, claro. ¿No? Pero bueno, Brasil dio pelea, Canadá estuvo bien también, y en algún momento Argentina va a estar ahí también dando pelea. Quedamos quintos, que no está mal. Quisiera preguntarle... ¿Hay equipos argentinos? ¿Cuántos jinetes argentinos sois? ¿O fuisteis? ¿Fuisteis para hacer equipo? O sea, ¿hay bastantes para hacer equipo, digo? Sí. Fuimos de acá, a este último Panamericano, fuimos de acá de Estados Unidos, que estaba yo y Gabriel Armando haciendo Gran Premio, y en Argentina estaba Fiorella Mengani también haciendo Gran Premio, y fue Florencia Manfredi, que estaba haciendo San Jorge, pero este ya era creo que su tercer Panamericano, si no me equivoco, o segundo. Así que, no, pero sí estuvo disputada la plaza, no era tan fácil, no fue tan fácil creo que para nadie, y
por eso para mí había sido también una experiencia muy distinta a la anterior, que no tuve que realmente hacer nada para clasificar, Claro. porque no había suficiente gente y esta vez fue bastante más reñida la cosa. Ujú. Yo quisiera preguntarle cómo vio en ese Panamericano y cómo ve al equipo colombiano. Me gustaría preguntarle cómo ve a Colombia en adiestramiento. Si te voy a ser sincera, no vi a otros jinetes en el Panamericano, vi muy poco. Entonces no te puedo decir ni de Colombia ni de nadie. Porque no quise ver, estando compitiendo, preferiría no mirar a nadie para no desenfocarme. No contamina la mente, va a estar en foco. Sí. Y bueno, Mica, muy interesante. Nos gustaría que nos comentara ahora un poco. Bueno, sabemos que es emprendedora, que ha creado su propio centro de trabajo en Nueva York. Sabemos que no es fácil, bueno, hacer un negocio propio en cualquier parte del mundo creo que requiere mucho esfuerzo y mucho coraje y sobre todo muchas ganas. Nos gustaría que nos comentara un poco de cómo ha sido el camino, o sea, de qué tal ha sido pues crear su propio negocio, qué obstáculos ha encontrado, cómo lo ha podido superar. Bueno, la verdad que yo no tenía intención de lo que es abrirme por cuenta propia cuando lo hice, que fue en el 2010, principio del 2011. Yo estaba trabajando todavía ahí en el lugar de Lendon Gray, pero surgió una oportunidad de ir a Florida, a Hampton Green Farm, que tiene los caballos españoles, y montar sus caballos, porque su jinete principal en ese momento había tenido un accidente y su otra mano derecha había renunciado, entonces estaban en busca de un jinete y me ofrecieron esta posibilidad de ir a Florida y me dieron cierto número de boxes para que yo pueda traer también cualquier cliente o caballo que tenga. Y fue así un poquito por cosas de la vida que surgió esta oportunidad de abrirme sola. No fue mi intención y bueno, ese año tuvimos una muy buena temporada en Wellington, era mi primera vez ahí y montar los caballos de Kim, tenía un par de caballos españoles muy buenos, uno que era medio hermano de Grandioso, que fue uno de mis caballos favoritos. Y después de volver de Wellington, pude alquilar una caballeriza acá en Nueva York con 10 boxes y los clientes con los que yo ya trabajaba en lo de Lendon vinieron conmigo y fue como una transición muy orgánica, sin pensarlo casi pasó naturalmente. Y realmente tuve 2 años así muy productivos, muy buenos, porque tenía caballos de todos los niveles, muchos que competía yo, tenía los caballos españoles de Hampton Green, podía volver a su caballeriza en Wellington y esto realmente me daba muchas posibilidades, me abrió muchas puertas, pude montar con distintos jinetes en Wellington. Nada, para mí era como de repente haber entrado a Disneylandia, ¿no? Claro. En todo sentido. Y bueno, toda esa magia y esa facilidad de las cosas un poquito fueron decayendo cuando a mí me ofrece ir a trabajar a su caballeriza de Michigan como a tiempo completo y yo realmente no estaba preparada para dejar Nueva York y, digamos, como se dice, poner todos mis huevos en una misma basqueta, ¿no? Me da un poquito de miedo depender
que mi futuro dependa de una sola persona, ¿no? O mi estabilidad. Entonces, ahí de esa relación, bueno, se dividió, digamos, siempre en buenos términos y sin rencores. Ella estaba buscando una cosa, yo estaba buscando otra. Y ahí fue cuando un poquito empecé a ver realmente lo que es la realidad de tener tu propio negocio y las dificultades. Y por muchos años es como que tuve esa sensación de que estaba haciendo lo que me gustaba, pero una pequeña versión de lo que me gustaba, porque yo lo que me apasionaba era aprender, era mejorar, era realmente nada, eso, seguir aprendiendo a montar, a domar, y me quedé un poquito estancada manejando un negocio donde ahora tenés que prestarle atención a los clientes y estás dando clase y montando poco. Entonces fue un poco duro porque tampoco sabía para dónde tomar, ¿no? Me acuerdo que traté en distintas ocasiones de salir de esa situación y quizás ir a trabajar para alguien para seguir formándome yo, porque de repente te encontrás con que un poquito con que sos un vendehumo, ¿no? Porque estás haciendo algo, una profesión de la que realmente no tenés idea, como que pensaste que sabías, pero no tanto, ¿no? Y te quedas un poquito ahí estancado. Claro. Y bueno, sí, fueron años en los que sentía que se me estaba pasando la vida en el tema de mi aprendizaje. Claro. Que salían oportunidades, sí, que fue un panamericano, que tenía de repente algún buen caballo para montar, que sí, al final te vas quedando enganchado porque te van saliendo pequeñas cosas, pero no estás realmente haciendo lo que querés, ¿no? Claro. Más o menos haces dinero, las cuentas te salen, pero no terminás de pegar el salto para ningún lado. Ni claro, te estás volviendo un gran jinete, ni te estás volviendo millonario. Claro, sí, y no te estás realizando profesionalmente, que al final es lo que nos llena a todos, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en algún momento, como tú dices, ¿no? En un trabajo que te quedas ahí estancado, que no estás mal, pero tampoco estás bien, pero que notas que no es lo tuyo, claro. Claro, que te falta algo y que decís cómo salís, ¿viste? Porque al final tampoco es que te podés ir porque estás a cargo de 10 caballos o 12, claro, y tenés clientes y cómo claro, dejás eso. Me acuerdo que en un momento, después del Panamericano, lo contacté a Antonio y le pregunté si había alguna posibilidad de ir a Europa y claro, esas posibilidades poder ir ya, ¿viste? Bueno, claro, necesitan un jinete ahora, no en 6 meses. Y cuando eso es muy europeo, muy español, que aquí en Estados Unidos es totalmente diferente. Aquí a mí me encanta cuando alguien te llama, es como, bueno, sí, un mes o 2. Digo, esto en España cuando buscan a alguien, venga ya, dentro de 3 días, o sea, te doy 3 días claro, para claro, entonces yo le decía, yo no me puedo ir, tengo contratos, tengo cosas, ¿viste? No puedo agarrar e irme. Y bueno, creo que eso me estancó bastante por un largo tiempo. Y no fue hasta el 2019 que yo lo contacté a Antonio otra vez porque estábamos buscando un caballo español para una clienta. Y fue ahí como reconecté con Antonio y empezó a venir para acá, empezó a dar clases, venía una vez al mes y daba una pequeña clínica. Y ahí es cuando te empezás a dar cuenta que, bueno, es por acá, ¿no? Acá hay luz al final del túnel, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, y sobre todo también, ¿no? Para alguien no americano, ¿no? Aunque tú conocías Estados Unidos ya, pero que bueno, que este país no es fácil, ¿no? Que la gente piensa que está en Estados Unidos y es todo perfecto y maravilloso, y ni mucho menos. Es un país
a mí me parece, llevo ya aquí 8 años, me parece un país tela de complicado, ¿eh? Es guay, está bien porque siempre tiene cosas en el horizonte que van saliendo y proyectos y te ilusionas con cosas, pero no es un país fácil, yo no lo veo fácil. Sí, yo la verdad, como me vine de tan chica para acá, yo tenía 17, 18 años, a mí creo que el cambio no me pesó tanto porque no me vine ya siendo una persona desarrollada, era Claro. como estaba muy tierna y creo que me aprendí a manejar en este país Claro. y quizás hay cosas que, por ejemplo, a Antonio le llaman la atención y a mí me parecen de lo más normal y Claro. no me pesan para nada, pero porque las viví de muy chica. Claro. Pero como todo país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Claro. Creo que no hay que idealizar ninguna situación ni ningún país. Creo que todo tiene sus cosas complicadas, ¿no? Claro. Hay que aprender a llevarla. Sí, está claro. Bueno, Mica, también, como nos has comentado, sabemos que has competido en Estados Unidos a un altísimo nivel, hasta el Gran Premio, pero que también compites mucho con caballos jóvenes. Entonces nos gustaría saber si puede o en ti como Amazonas, bueno, qué necesitas saber o qué necesitas sentir en los caballos jóvenes para saber si puedes tener un potencial caballo de Gran Premio en el futuro. Bueno, yo realmente no tengo tanta experiencia con caballos jóvenes. Es algo que como que es una parte de mi carrera que nunca tuve la oportunidad de desarrollar. Sí monté algún que otro caballo joven, pero no tengo la experiencia de haber estado trayendo potros y sacando. Mis comienzos con Lendon fueron más tener caballos maestros o tener caballos de clientes amateurs que te dan la oportunidad de concursar, ponis, caballos en San Jorge, nivel 1, pero realmente no tengo la experiencia con caballos jóvenes porque nunca fue algo que se dio la oportunidad de desarrollar, que lo lamento, ¿no? Mirando para atrás, me hubiese gustado tener la oportunidad de tener esa educación también. Y últimamente, sí, he sacado bastantes caballos en Gran Premio, gracias a la ayuda de Antonio, ¿no? Pero, sí, mirando hacia atrás, todo lo que es caballo joven, no he tenido tanto la oportunidad. Sí sé, si me subo un caballo, las sensaciones que quiero tener, ¿no? Claro. Y a cada persona le calza mejor un caballo que a otro, ¿no? A mí, como te decía antes, a mí un caballo que no tenga buen balance natural, a mí ya me pesa. Claro. ¿No? Es como que nunca elegiría ese tipo de caballos porque sé que nunca... Digamos, si me llega y lo tengo que trabajar, lo trabajo, pero no es un caballo que yo elegiría. Creo que lo que primero presto atención es que tengan buen balance. Sí. Muy bien. Bueno, también has hablado bastante de Wellington y a mí me gustaría, siempre pensando en nuestros oyentes españoles y esperemos que a partir de los argentinos también, que nos cuentes un poco lo que significa Wellington para ti y competir en un escenario como el Global. Como has dicho antes, es como estar en Disney. Para ti lleva ya muchos años, para gente como yo, que llevamos aquí ni uno todavía, yo todavía estoy fascinado cuando voy con el coche conduciendo por ahí, estoy que no me lo creo, de la ilusión y de la alegría de estar en un sitio así. Bueno, pues que nos cuentes tú, desde alguien que ya tiene mucha más experiencia que yo aquí, bueno, qué significa esta ciudad, este pueblo y el sitio como el Global Equestrian Center, competir ahí. Sí, yo creo que Wellington es un lugar como ningún otro,
es un lugar casi irreal, porque el número de caballerizas, el número de concursos que están todas las disciplinas ahí. La verdad que creo que es un lugar que si alguien puede pasar una temporada ahí, no se va a arrepentir, ¿no? Porque creo que en algún momento, si se puede, hay que experimentarlo. Sobre todo ahora que también hay concursos en Ocala, en ese predio que han construido, que es un espectáculo. Sí. Creo que es un ambiente un poco difícil de entrar, ¿no? Porque Sí. es muy competitivo, puede ser muy político. Sí. Es un poco complicado en ese sentido para competir internacionalmente. Creo que tenés que ir con el cuero duro como un rinoceronte, ¿no? porque no... Hay muchos temas políticos que creo que son una realidad y quizás pasan en todos lados, ¿no? Pero al final en Global está un poquito monopolizado el tema de los concursos y creo que se nota un poquito más. Pero bueno, dicho eso, yo creo que hay que hacerlo, hay que atreverse a concursar ahí. Cuando uno tiene la posibilidad de hacer una cure bajo las luces, en esa atmósfera con la gente, yo creo que eso es impagable, ¿no? Por más cuestiones políticas que haya, de que si te gustan los jueces o no, que si te gustan los resultados o no, esas sensaciones creo que hay que vivirlas y mismo como espectador, creo que es fascinante el tema Wellington. Sí. Aparte porque también tenés la posibilidad de, no sé, los viernes tenés las cure por la noche, los sábados tenés salto, los domingos podés ir a ver el polo en la cancha grande, como que estás sumergido en caballos por 3 meses y yo creo que es, digamos, el volumen de caballos y de profesionales que se mueven ahí es increíble y creo que es digno de ver. Sí. Ir a ver una antepista no sé, yo creo que si se puede, hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo, sí. Sobre todo ahora que también hay mucho más gente que viene de Europa a competir y, Claro. y ves distintas maneras, distintos digamos, programas de cómo hace la gente algo, cómo entran en calor para ir a un gran premio. Cada persona tiene su sistema y creo que es digno de ver y tenerlo ahí tan accesible un fin de semana tras otro, creo que es increíble. Bueno, pues súper bien, Mica. Me gustaría ahora que nos comentara un poco qué preparación física y mental tiene usted para poder montar a caballo día a día y poderse dedicar a la alta competición. Bueno, yo la verdad que empecé a trabajar con una psicóloga deportiva cuando era joven, cuando estaba en Young Rider. Porque yo me ponía muy, muy nerviosa entrando en la pista y nunca era capaz de salir de esos nervios, ¿no? Y empecé a trabajar con ella en mi época de joven jinete y la verdad que me ayudó muchísimo a estar preparada, digamos, mentalmente a la hora de una competición o de una prueba fuerte. Y no la volví a utilizar hasta la preparación antes de los Panamericanos, cuando yo sentía que tenía toda esta presión, que era la presión te la pone uno, ¿no? No te la pone nadie. Es propio impuesta. Y decidí llamarlo otra vez porque sentía que necesitaba alguna herramienta para poder desbloquearme mentalmente, porque al final
uno termina no disfrutando del proceso cuando estás tan metido en tu cabeza, ¿no? Y lo importante es poder ir a una competición y disfrutar, ¿no? Y disfrutar el proceso y disfrutar la preparación. Y yo creo que si estás con muchas cuestiones mentales es complicado. Y bueno, ella en todo lo que es preparación para el Panamericano del 2023 me ayudó muchísimo. ¿En qué aspecto te ayuda? ¿Como técnica de respiración, visualización o qué hace? Sí, te da distintas herramientas, por ejemplo, escribir en un anotador las cosas que, por ejemplo, de ese día te salieron bien en temas de caballo, ¿no? De la monta, digamos, qué sensación o qué herramienta te sirvió. Una de esas era escribir este tipo de cosas, o mismo las cosas negativas. También, como decís, el tema de la visualización. Pues yo le decía, yo me pongo a visualizar una prueba y lo primero que veo es todo lo que me puede salir mal, ¿no? Sí. No lo que puede salir bien. Y de repente entras por la central y el caballo se va de caña. Claro, cosas así. O, por ejemplo, decía, empiezo a visualizar la prueba y me aburro y me pongo a pensar en otra cosa. Digo, no estoy capaz de visualizar una prueba entera. Sí. Y ella me decía, bueno, eso es normal, tenés que hacer, por ejemplo, 30 segundos a la vez. Y nada, pequeñas cosas que si alguien no te las dice, jamás las pensás, ¿no? Y sí, me acuerdo que el día del Panamericano la llamé el día de la competición y también me ayudó. Al final también creo que simplemente hablar con alguien, ¿no? De lo que te está pasando. Alguien que es totalmente, que no está en tu círculo, que es indiferente realmente a la situación y te puede dar, no una palabra de aliento, pero si no es como que un punto de vista totalmente objetivo, ¿no? Porque al final uno, si quiere hablar con los amigos o con tu profesor o lo que sea, hay un montón de emociones o quizás hay un montón de cosas que no decís porque te da vergüenza o lo que sea, ¿no? Y creo que el hablar con alguien que además tenga las herramientas para ayudarte es muy valioso. Respecto a la preparación física, ¿también haces algo o no? Sí. Todavía no te duele el cuerpo, como ya nos pasa a algunos. No, tengo un cuerpo estropeado, digamos. Mi cuerpo no pasaría un bed check yo. Al final fue un poquito Bradley Cooper, este caballo, que me empujó a decir, bueno, mira, sabes que no estás preparada físicamente. Porque al final uno va haciendo y como más o menos te salen las cosas, uno piensa que está en óptimas condiciones, ¿viste? Y siempre viene algún caballo que te dice lo contrario, ¿no? Y decís, bueno, pero ¿por qué no lo puedo montar bien? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no me puedo mantener en equilibrio? Y ese primer año preparándome para los Panamericanos empecé a trabajar con un entrenador en un gimnasio, pero bueno, la verdad sí sentía que estaba más fuerte, pero quizás no me daba tanta utilidad a la hora de montar. Y ahora hace un par de años empecé a trabajar con una chica inglesa que se llama India, que está más focalizada en todo lo que es entrenar para montar, no entrenar para cualquier otra actividad, ¿no? Y yo creo que me ha ayudado mucho, porque yo siempre fui partidaria de, bueno, no, tenés que montar con el esqueleto y si tenés buen balance, no necesitas fuerza, que es verdad que no, que eso es así, pero necesitas lo suficientemente, digamos, poder en el cuerpo para mantenerte en balance cuando un caballo te quiere quitar de ese balance, ¿no? Y eso fue lo que me ha ayudado mucho, porque uno no quiere montar fuerte y necesitar músculo, uno quiere montar con lo mínimo, ¿no?
pero siempre va a haber un caballo que te quiera quizás sacar de ese esquema y de ese balance, y creo que necesitas esa, más que fuerza, es un poquito la habilidad de reconocer dónde estás fallando, ¿no? Porque es muy fácil decir, sí, perdí el balance, bueno, pero ¿por qué? O por qué perdí el asiento, o por qué me estoy agarrando con la pierna, o por qué no puedo soltar la mano. Identificar y estar un poquito más en sintonía con tu propio cuerpo. Ajá. Sí, bueno, y al final es como todo, ¿no? Que si tú físicamente estás bien, también tu mente está mejor, y si tu mente está bien, tu físico también, ¿no? Al final yo creo que una cosa ayuda a la otra, ¿no? Sí, la verdad que a mí a veces me da fiaca empezar a ponerme a hacer ejercicios y qué sé yo, pero siempre después de hacerlo te sentís mejor, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, Mika. Ahora vamos a pasar a hacer un cuestionario de escoger 2 opciones. Le vamos a decir, a dar a escoger entre 2 opciones y usted tiene que decir una, ¿vale? No vale, no hay respuesta o las 2. Okay. Tiene que decir una, ¿vale? Okay. Venga, ahí le va. ¿Wellington o Nueva York? Nueva York. Ok. ¿Juegos Olímpicos o Agen? Juegos Olímpicos. ¿Totilas o Valegro? Valegro. ¿Caballo español o caballo lusitano? Lusitano. ¿Alemania o España? España. Pues muy bien. Hasta muy bien, Mika. Sí, muy bien. Mika, antes de empezar con el cuestionario final, ya para terminar, sí me gustaría que nos comentases un poco una nueva pregunta que estamos incorporando a todos los jinetes, que es el tema nuevo que está habiendo con las muserolas, el mundo de la competición, con que si las bocas abiertas, con los problemas de la FEI, toda esta historia de que parece que a veces la FEI está en contra del jinete. A mí cada vez me lo parece más. Digo, yo creo que toda esta gente que están ahí odian a los jinetes. Entonces, que nos des un poco tu visión de la situación, qué crees que habría que hacer. Cada vez son más los jinetes que a mí me está llegando, que están diciendo que nos vamos a tener que salir de la FEI y hacer nuestra propia competición fuera y ya está. Entonces, que nos cuentes un poco, porque además tú compites y estás ahí, que nos cuentes un poco cómo estás viendo el tema. Sí, yo creo que la verdad competir hoy en día en competiciones internacionales se está volviendo muy, muy complicado, ¿no? Yo creo que siempre hay que mirar por el bienestar animal, pero los extremos nunca son buenos, y quién define qué es el bienestar animal, ¿no? Es un poco complicado, porque quizás hoy día te llaman la atención en una entrada en calor si el caballo está un poquito detrás de la vertical, pero después hay gente que está, no sé, rebotando 20 centímetros fuera de la montura y eso no es problema, ¿no? Es como una contradicción constante. Sí, yo creo que están queriendo hacer cambios, pero le están errando un poco. Como se dice en Argentina, están meando fuera del tacho. Porque le están un poquito haciendo caso a todo el circo que hay alrededor de los animalistas, y es como querer dejar el deporte en manos de alguien que no sabe nada de caballos, ¿no? Y eso es un problema. Es como que si yo ahora me pongo a cuestionar cómo está haciendo las cosas la gente de la Fórmula 1 y que empiecen a correr con aceite vegetal, ¿viste? No sé. Es como que una incoherencia enorme, ¿no? Como te digo, yo no estoy en contra de que se mire por el caballo, al contrario. Pero bueno, tiene que haber una coherencia y una transparencia realmente en lo que se está mirando, porque en Wellington este año se ha visto muchas veces que se le ha llamado la atención a jinetes, o se ha tocado campana, y yo creo que un steward
si está mirando una monta abusiva, ahí tiene que intervenir, ¿no? Pero si un caballo necesita entrar en calor un poco más redondo que el otro, o un poco más cerrado, o le hay que dar un toque indicativo con la pierna, un steward no puede interrumpir eso, ¿viste? Claro. Porque al final, ¿qué sabe de lo que necesita el caballo? Yo voy a presentar el caballo lo mejor que pueda cuando entre a la pista, pero para que yo pueda hacer esa presentación, detrás tiene que haber tiene que haber una entrada en calor que sea productiva. Y no todos los caballos pueden empezar con la nariz afuera, sueltos abajo. Como te decía antes, algunos caballos necesitan empezar mucho más comprometidos o, no sé, galopar hacia adelante o hacia atrás, o lo que sea. Cada caballo es un mundo y necesita lo que necesita. Y creo que lo que van a terminar, no sé qué van a terminar haciendo con el deporte, pero está claro que mucha gente está siendo, digamos, atacada y no van a terminar, creo que un poquito con el deporte o con un deporte que tenga más variedad, ¿no? Porque si no van a entrar solo los caballos que entren por ese sistema, ¿no? Que puedan hacer el calentamiento sin presión, abiertos, nunca una corrección, y el número de caballos que puede hacer eso es muy poco. Muy poco. Sí. O lo que es peor, ¿no? Que se le llame la atención a algunos jinetes y a otros que tienen más nombres se les permita hacer esas correcciones que a lo mejor a otros no se les permite, ¿no? Me imagino que aquí en el global pasará mucho, ¿no? Que depende de quién es el que está calentando y depende de quién es el que está haciendo lo que esté haciendo, se atreverán más o menos, ¿no? Me imagino. Bueno, no sé. Eso me pasó a mí en carne propia esta temporada, ¿no? Y fue tan obvio y fue tan alevoso que presenté una carta a la FEI pidiendo un poquito explicaciones, ¿no? Y la FEI la verdad que se lavó las manos. Y como te digo, no era una cuestión de que, bueno, son opiniones. No, era tan alevoso el tema de que a mí se me llamó la atención por algo y el jinete americano no tuvo consecuencias ninguna. Claro. Que decís, bueno, el bienestar animal sí, pero si hay plata extra, le interesa el bienestar de mi caballo, el de los otros. Es complicado, ¿viste? Esas cosas son las que te sacan un poquito las ganas, ¿no? Porque claro, uno trabaja mucho para llegar a esos puntos, tiene clientes, tiene quizás sponsors, y después cómo das explicaciones, ¿no? Claro. Es difícil y es muy le hace muy mal al deporte y a la industria, creo yo. No, claro. Creo que el camino que ha tomado la FEI no va a ser a favor del deporte, en mi opinión, ¿no? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y cada vez más jinetes escucho así. Sí, porque y también, no solo estamos haciendo reglas que son totalmente ridículas, porque el día de mañana van a venir a decir que no se puede montar con la cincha porque la cincha les aprieta. Si no solo esa ridiculez, sino que no se aplican, digamos, de manera indiscriminada. Sí, ecuánime, ¿no? Ecuánime para todo el mundo igual, claro. Sí, no son iguales para todo el mundo. Entonces tenés dos problemas, no uno. Claro. Mica, me gustaría, hacerle en principio me atrevo 3 preguntas. La primera es para esa gente joven que la está escuchando, ¿qué consejos le gustaría dejarle? Sobre todo chicas, ya que pues en el programa no hemos tenido muchas mujeres, usted pues ahora tiene el privilegio de ser una más y bueno, sabemos que el mundo del caballo pues puede ser a veces un poco complicado para lo que es las mujeres, aunque luego se ha demostrado que es un deporte que pues hay total igualdad
igualdad de condiciones, o sea, es el caballo, el jinete y la capacidad que puede llegar a tener uno con el caballo. Y bueno, a la vista está que pues hay mujeres que pues han demostrado ser extraordinarias jinetes, y bueno, me gustaría, esa es la primera. La segunda, que tiene que tener para usted un buen jinete y un buen entrenador. Y la tercera, para usted, ¿qué es la pureza de la equitación? ¿Qué es en esencia la equitación? Ok, la primera, mi consejo a todas las jinetes jóvenes y mujeres o hombres, creo que mi mayor consejo es que no se vuelvan profesionales a muy temprana edad, que realmente tomen años para trabajar con un gran maestro y realmente aprender un sistema. Es muy fácil engañarse si uno tiene un buen caballo en algún momento, y que pueda hacer un San Jorge o un Gran Premio, creerse que puede domar caballos. Entonces mi mayor consejo es ir a trabajar con alguien que admiran y tratar de aprender lo más posible por el más largo tiempo posible, y no volverse profesionales a muy temprana edad. La respuesta, la pregunta 2, ¿cuál era? Era sí. sobre que tiene que tener un buen jinete y un buen entrenador. Creo que tiene que tener la mente abierta. Creo que eso es lo más importante, porque siempre va a haber una situación o un caballo que te dé alguna dificultad o algún problema o algún desafío, y hay que tener la cabeza abierta para poder cambiar algo o para recibir algún consejo de alguna otra persona. Creo que eso es lo más importante, nunca cerrarse a creer que uno ya sabe. Ok, y la tercera bueno, perdón, ¿tiene algo que más de decir de la segunda? No, te iba a decir la tercera, que creo que la esencia para mí es la armonía, esa habilidad o esa magia de poder convertirse uno con un caballo. Creo que eso es lo más lindo de la doma y que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Pero que cuando uno de repente lo siente, como te decía antes, para mí esa sensación es lo que lo vuelve a uno adicto y lo que te toca la fibra, ¿no? Lo que te emociona de verdad, esas sensaciones de completa armonía, por más que sean momentos cortos. Muy bien. Pues muy interesante, Mika. Antonio, ¿te parece que pasemos al cuestionario? Sí, perfecto. Ahí lanzo la primera. Disciplina ecuestre favorita. La doma. Ejercicio favorito. Los apoyos. Raza de caballos preferida. No tengo una raza preferida, un caballo bueno. Muy bien. 3 caballos que le hayan marcado. Llevo con mucho cariño en el recuerdo. Granada, que fue este caballo que de 19 años que llegó al Panamericano. Diamond Rosso, que fue ese caballo que se tuvo que retirar. Y Bradley Cooper, que fue uno de los que más me ha enseñado. Muy bien. ¿Jinetes o personas del mundo del caballo que le hayan marcado? Que me hayan marcado, bueno, definitivamente Antonio Díaz Porras, Landon Gray y Mara Osácar, y mi primer profesora de ponis, que fue Fernanda López Santizo. Esta parece igual, pero no. El jinete famoso favorito, bien sea gente que no conoces, pero te gusta ver montar o los admiras. Creo que Isabel es la reina, Isabel Ward. Muy bien. Esta es fácil. ¿Botas, polainas o votos?
Para el día a día, ¿qué le gusta usar? Botas. Vale. Mica, ¿cómo te reciclas? ¿Sigues acudiendo a Clinic, el libro, ves vídeo? Lo veo a Antonio montar día a día. Mira, pues suerte que tiene. Sí, no, pero sí me gusta ver vídeos de gente que admiro, o de pruebas que han sido fantásticas. Sí me gusta mirar vídeos también. ¿Cuál fue el último vídeo que antes vio? leía mal. ¿Cuál fue el último vídeo que vi? La prueba de Isabel con Wendy en Agen. Bueno, muy El bien. que te ponía la piel de gallina, la quiero. Pues muy bien. Y bueno, este episodio, ¿a quién le gustaría dedicarse? O sea, ¿a quién le gustaría dedicar este episodio? Bueno, yo creo que en forma de agradecimiento a todos esos profesores que me han dado una oportunidad en mi vida, y a seguir aprendiendo y a seguir montando, como fueron, como te digo, Fernanda López, Maro Sácar, Lendon Gray, Antonio Díaz, que fueron las personas más importantes hasta ahora. Bueno. Ahora, perdón que haga un inciso en el cuestionario, ya que has comentado la CUR de Isabel Wert. A mí me gustaría comentar tu CUR dedicada a Argentina, que es muy bonita y que yo la he visto en directo y que yo no soy argentino y a mí me emocionó, pues que nos digas dónde la puede ver la gente, si la gente le interesa verla. No sé si está en alguna Quizás está en Clean My Horse, ¿no? Puede estar en Clean My quizás Horse. está en Clip My Horse, quizás no la mejor versión, porque he tenido pruebas mejores y peores, pero sí tengo la cure que he hecho en Wellington, que ha siempre sido muy emocionante. La tengo en mi página de Instagram. Ajá, la tienes ahí, ¿no? Ah, bueno, pues, Sí. pues bueno, pues ahí yo le recomiendo a la gente que la vea porque es muy, muy bonita. Gracias. Bueno, Mica, seguimos con el cuestionario. ¿Sueños por cumplir? Ir a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Bueno, ojalá. Bueno, ¿qué es ese algo que le puede quitar el sueño a Mica en la mitad de la noche, ya sea para bien o para mal? Que un caballo no has andado bien ese día. Me rompo la cabeza contra la pared. Sí, eso me quita el sueño más que ninguna otra cosa. Haber sentido una de esas montas que te sentís perdido, eso me quita el sueño. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Espérate, Raúl, hago la mía que a ti no te gusta. Gracias. ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo me gustaría ser recordada? Como alguien que vivió yendo tras sus sueños toda la vida. Qué bonito. Pues muy bien, la última pregunta, Mica, es que nos recomiende a alguna persona, jinete, ganadero, alguna persona del mundo del caballo que te gustaría escuchar en este podcast. Creo que una persona muy interesante para hacer este tipo de entrevistas sería César Lopardo Grana, que es el secretario de la disciplina de adiestramiento en Argentina, que es juez internacional, que ha competido internacionalmente, y que creo que puede aportar un punto de vista de distintos lugares muy, muy interesantes. Muy bien. Pues nada, Mica, lo tendremos en cuenta y ojalá y nos puedas ayudar tú con el contacto. Sí, sin duda. Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Te agradecemos mucho que hayas seguido la entrevista. A mí me ha encantado escucharte y conocerte un poco más. Y nada, te agradecemos que hayas venido al podcast y nada, nos vemos pronto por aquí, por Wellington. Sí, muchas gracias por invitarme y sí, la pasé muy bien y gracias otra vez por el espacio. Gracias, Mica, ha sido un placer. Le deseamos la mejor de las suertes y nada, aquí en Pinceladas Ecuestres siempre tendrá un espacio. Muchas gracias.
Gracias. Adiós. Adiós. Hasta aquí este episodio. Si te gustó, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, Pinceladas Ecuestres, para así podernos ayudar a crecer y estar atento a nuestro contenido. También te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de Spotify y YouTube y le des a la campanita para que puedas estar ahí atento a nuestros episodios. Muchas gracias.